Saludos a todos los amigos que nos ven en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos otro testimonio importante. Estamos en Machique y específicamente estamos en El Parnaso. Así que, y tenemos acá un invitado como Nario Márquez, que va a hablar con nosotros hoy, nos va a contar un poquito de su vida, lo vamos a conocer un poco más a los que no lo conocen. Así que, Nario, bienvenido a mi programa, gracias por concedernos esta entrevista. Tus saludos a todos los que nos están viendo. Sí, bueno, buenas tardes. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa, no estaba preparado para esto, pero bueno, a veces las improvisaciones salen mejor que algo preparado. Sí, señor. Bueno, ahora nos ven en todo el mundo, Nario, a través de las redes sociales. Así que, bueno, saludamos a todos los amigos machiquenses y todos los perijaneros, los que están aquí y los que no están. Saludito para ellos. Nario, queremos conocer un poco de tu vida y para eso vamos a remontarnos al pasado. ¿Dónde naciste? ¿En qué fecha naciste? Bueno, yo casi nazco en Santa Bárbara del Zulia porque mis padres, después de pasar muchas dificultades por las crecientes constantes del río Escalante, decidieron pues mudarse a Machique. Por cierto, estoy escribiendo las memorias sobre eso. Hice una décima, algo escrito en décima espinela, más o menos que hace alusión a eso, ¿no? Yo digo en esa décima, voy a contar algo porque precisamente como no nací allá, sino acá, y fue en ese trance del viaje, ¿no? Más o menos, yo escribí esto. Zarpamos con rumbo al norte, serpenteando el turbio río. Como yo no había nacido, mi madre fue mi transporte. Esa es la historia de tu nacimiento. Sí, ese es más o menos, ¿no? Porque unos días antes de nacer yo sentí, aunque no me conste, aquel cambio del paisaje, y creo que fue el oleaje del lago en su parte sur que se convirtió en azul para continuar el viaje. Bueno, sigue la décima, nos llegamos a Maracaibo. Llegamos a Maracaibo al otro día muy temprano, y mi padre muy ufano, al inglés yo ya les traigo. Él posee el bus más largo que viaja para Perijá. Vamos a montarnos ya para que lleguemos temprano. Algo así, no vaya a ser que en el viaje tengamos dificultad. Hay unas imprecisiones ahí en la décima, pero más o menos es lo mismo. Sí, sí. Bueno, sí. En todo caso lo que estamos narrando tu primero años de vida, ¿no? Sí. Sí, entonces, ¿tú naciste dónde específicamente? Bueno, no, es que ya vamos a llegar al sitio. Y después de mucho andar por aquel camino estrecho, se divisaron los techos del que sería mi lago. Bueno, ahí llegó el bus de la inglesa Machique, nos paramos en la esquina donde papá ya previamente había elegido para la vivienda ahí estar. Entonces, pasaron mi madre muy cansada por el viaje y esto y aquello. No puedo precisar la décima porque no la tengo acá a mano. Pero resulta que yo nací el 31 de octubre. Nosotros llegamos a Machique el 8 de octubre. Pasó un mes escaso para nacer yo. Así es. Bueno, nací en Machique y lo demás viene después, ¿no? Ya, Nario, y vamos a hablar primero de tus padres. ¿Quiénes eran tus padres? ¿De dónde vienen esos apellidos? Márquez, Carqués. ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿Cómo no? Bueno, el Márquez está muy arraigado en toda Venezuela, digo yo, porque lo he visto en Oriente, en los Andes, también en Colombia. Hay muchos Márquez en toda Venezuela, en la zona de la costa oriental. Y en Machique, bueno, hay hasta varias familias Márquez que aparentemente no tenían nada que ver una con la otra. Pero hay como 4 o 5 familias Márquez acá. Pero la nuestra, muy arraigada, muy numerosa, y se ha hecho notar, ¿no? A través del tiempo. Muchos miembros de mi familia han tenido cuestiones notables en el pueblo y bueno. ¿Y el otro apellido, el Carqués? El Carqués. Ah, Carqués. Carqués viene de mi familia materna de Santa Bárbara del Zulia, que tampoco es oriundo de allá, porque eso fue una familia que trajo una compañía francesa que le asignaron construir el gran ferrocarril del Táchira. Pero iban a construir específicamente el tramo entre Santa Bárbara y El Vigía.
Era un tramo de 60 kilómetros, pero con muchas dificultades por las crecientes y los ríos. Se llevaban los rieles, todas las obras que hacían se las llevaban las crecientes. Y fue muy difícil y duró mucho tiempo. Bueno, entonces los primeros que llegaron a Venezuela provenientes de Filipinas, de una región llamada Cebú, en Filipinas. Fueron Julio Cargués y Celina Castillo. Esos vendrían siendo mis bisabuelos. Ya. Bueno, y allí... Tanta historia. Sí, cómo no. Yo estoy escribiendo esas memorias. Ya. ¿Y en qué parte de Machique te criaste? Bueno, ¿Dónde del sitio donde llegamos, que queda más o menos a una cuadra de aquí, era una casa que estaba muy destartalada. Y también en la 10ª digo lo siguiente, porque me salvó precisamente la cuna donde me metieron, fue la que me salvó mi vida. Yo digo, yo no nací en cuna de oro, pero sí en una de hierro. A ese hecho yo me aferro y es mi mayor tesoro. Y también les corroboro que el techo soltó una viga, pudo acabar con mi vida. Anario jamás tocó aquel madero homicida, algo así. Bueno, me salvó la cuna de hierro, porque no era de oro, quizás si es de oro me mata. Estaba hecho de un buen material. De un buen material. Te protegió. Sí. Nario, ¿y te tocó estudiar? ¿Cómo comenzaste a estudiar? ¿Dónde aprendiste a leer? Bueno, como todos los niños, y sobre todo en esa época, en escuelitas del vecindario que llamaban, que uno tenía que llevar su tauretico y su cosita para poder sentarse debajo de cualquier mata, como era en la época, ¿sí? Pero fui un niño bastante precoz. Yo, cuando tenía 6 años, ya leía, que no era muy común que un niño a los 6 años, en esa época, que los rudimentos pues las cosas eran muy pico y pala. Los maestros eran por vocación nada más, no por estudio. No habían cuestiones didácticas, de pedagogía ni nada de eso. Bueno, total que ingresé a Julio Árraga, el colegio Julio Árraga, que no tenía mucho tiempo de haber comenzado. El colegio Julio Árraga tiene una historia muy interesante, porque es que, como lo llamaron, fue la concentración. Porque resulta que se concentraron 2 colegios allí, uno de varones y otro de hembras. Bueno, yo tuve la suerte de comenzar ya en esa concentración escolar, cursé toda mi primaria en muy buenas condiciones y todo. El problema fue cuando salí de primaria. No había donde estudiar bachillerato en Machique. Las familias pudientes enviaban sus hijos a los Andes, a Maracaibo, a Colombia incluso. Los enviaban a otros lugares y yo me tuve que poner a hacer trabajos del pueblo. Fui cartero, limpié patios, pinté casas, fui mesonero en un restaurante. Yo hice de todo, ¿no? Pasaron 3 años. Y yo sin poder empezar a estudiar mi bachillerato. Luego, por un golpe del destino, un hermano mío fue a dar a Valera y cuando vino me dijo, alistate porque te llevo. Y empecé a estudiar en el Liceo Rafael Rangel de Valera, tremenda institución. Pero como estaba pasado de edad, yo cumplí 17 años cursando mi primer año, ¿no? De allí no me consiguieron cupo de día, sino que comencé de noche. Bueno, yo hice mi primer año de noche, lo aprobé bien todo. Cuando me vengo a Machique, resulta que en la villa habían fundado un colegio privado que se llamaba Liceo Perijá. Y ellos hicieron una extensión en Machique y empezaron a dar primero y segundo año. Hice mi segundo año en Machique. Pero no nos abrieron el tercero. Me tuve que ir a la villa. En la villa estudié tercero en el Perijá, cuarto en el Julio César Salas. Luego me fui a Maracaibo a terminar mi bachillerato. Lo terminé en el año 67. Ya. Pero terminaste. Terminé y no tuve tropezones de ningún tipo. Ya. Podemos recordar, Nario, como tú te dedicabas a varias cosas por allí, algunos
la machique de esos tiempos, algunos negocios, algunas cosas que tú recuerdes de esos tiempos, cuando niño, ¿no? Joven. Sí, sí, cómo no. Bueno, recuerdo tanto, a mí me dicen que tengo una memoria de hierro, ¿no? Que de verdad que recuerdo todo. Yo recuerdo la muerte de mi abuela, chico, yo tenía 3 años y medio, 3 años y medio. No recuerdo su cara, no recuerdo nada, pero sí el gentío que llegó a la casa, porque mi abuela era de Santa Bárbara y por casualidad vino. Y precisamente estaba naciendo en esos días mi hermana, mi primera hermana hembra, que lamentablemente murió, y en estos días, ayer celebramos su deceso, su tercer año, tercer aniversario de fallecida. Esa era una señora muy ecuánime, muy de carácter. Ella le tocó levantar a sus hijos sola, trabajando, pescando en el río. Ella tenía una batea que le servía para pescar, para lavar y para hacer todo lo que fuera en las crecientes. Ella se andaba a la comarca, pues el pedazo donde le tocó vivir, recogiendo frutas y agarrando medios plátanos que los bajaba a la creciente, y de eso se alimentaban. Fue una familia que pasó muchas vicisitudes en esa zona, ¿no? Bueno, no fue mi madre que vino para acá, sino que papá, porque en Machiques estaban las cosas malas en cuanto a trabajo, y Santa Bárbara estaba muy floreciente, y fue mi padre a dar allá, a Santa Bárbara. Allá fundó una jabonería. Él venía de una familia de jaboneros. Mi padre, en sociedad con un hermano, fundaron una jabonería allá, y allá fue el encuentro de mi madre y mi padre, pues, allí en los vaivenes de la venta del jabón y la cosa. Allí se conocieron, en el año 1937. Ayer, pues prácticamente. Prácticamente ayer. Bueno, pero me estás preguntando acerca de mí, ¿verdad? Sí, sí, de los viejos negocios de repente que existían en Machique en esos tiempos, que ya no deben existir. Muchos no existen. La mayoría, pero sí ha quedado negocios como emblemáticos. Más o menos existe más o menos lo que llaman hoy en día franquicia. Se llama como tal, pero no cumple las mismas funciones que antes. Había, y los hay. Por ejemplo, está la Siempre Viva. Hay otro que se llama Ni tú ni yo, son lugares emblemáticos de Machique. Había una zona donde habían tres de una familia Mesa de aquí en Machique. Entonces decían, vámonos para allá para que los Mesa, porque eran 3 negocios que existían de 3 hermanos. Y entonces esa zona se convirtió más o menos en un centro comercial, en algo así donde vos podías, si no encontrabas aquí, allá que el otro hermano lo había, sino en casa de la otra. Eso era así. Y bueno, Machique fue surgiendo, fue creciendo conmigo. Cuando yo llegué a Machique, bueno, la iglesia estaba en construcción, la Plaza Bolívar en pañales o era muy antigua. Mi uso de razón la vi con un bustico que parecía de cemento, aquella vaina, o de yeso pintado de blanco. Y así, el cementerio chiquitico y todas esas cosas así. Machique era un caserío grande, vamos a decir. Sí. Sí, pero ya era cabecera del distrito Perijá, bueno, por los problemas de la villa, donde aquel desastre que hizo Venancio Pulgar, que quemó y tal, y las familias emigraron de la villa, muchas. Y Machique pues se logró desarrollarse un poco más por eso, por esa razón. Tanto que hoy en día pues Machique, entre las capitales de los municipios del sur, Machique es una referencia, ¿no? También por sus fábricas, por su, bueno. Mario, y de los personajes, algún personaje emblemático de Machique, no sé, que tú recuerdes, pintoresco, llamativo, algún personaje que tú recuerdes. ¿Cómo no? Había uno que llamaban el Caimán. Que hacía el Caimán. El Caimán era cantante. Ajá. Sí. Él se llamaba Agustín, pero Agustín López. Entonces él no ponía López, sino Agustín L. Y él decía que era familia de Agustín Lara. El Caimán. Bueno, chicos, ese era un personaje que ya lo llevaban a la emisora, después que hubo emisora aquí y tal, los domingos, en los programas de radio de aficionados y cosas, no faltaba. Él cantaba y ese día, así no quisiera la gente. Pero cantaba muy mal. Muy mal. Y entonces, claro, precisamente porque cantaba mal,
y porque no faltaba nunca, se convirtió en algo que, bueno, si no venía el Caimán, la fiesta no se bebía. Y de las emisoras, ¿tú te acuerdas el nombre de las emisoras? Sí, bueno, la primera emisora que está en mis recuerdos se la fundó Luis Carrullo por allá por la calle de Apón, que decían calle del Jabón. Allí fundó Luis Carrullo un señor de acá con mucho conocimiento, porque él estuvo en el ejército y parece que trabajó en comunicaciones, tipos de comunicaciones del ejército. Entonces vino con la ventolera, como decimos acá, con la ventolera de hacer una emisora. Pero él, desconociendo la normativa legal acerca de las emisoras, se puso bueno, y eso se le llenaba de gente y de aficionados y esto y aquello, pero estábamos en tiempos de Pérez Jiménez y se la confiscaron, porque era una emisora clandestina. Que atentaba contra la paz del natal. No, chicos, eso fue un acontecimiento muy bueno. Y eso nos dio a conocer, bueno, cómo viajaban las ondas hertzianas y esas cosas, que para nosotros eso era algo sumamente desconocido. Darío, ¿y te gradúas de bachiller y luego que te toca trabajar, tu primer trabajo? Bueno, sí, terminé mi bachillerato en el tiempo previsto, pues en Maracaibo, y quise ingresar a la escuela de medicina. Ajá. Bueno, era mi cuestión, lo que yo quería hacer. Pero era muy difícil entrar, sigue siendo muy difícil. Sí, un cupo en la escuela de medicina, hasta hoy en día es muy difícil. Bueno, presentamos examen de admisión unos 700 bachilleres en ese tiempo. Bueno, y había que escoger unos 150, creo. Yo quedé en el número 35 de espera. Influían varios factores, que si las notas de bachillerato, que si no sé qué, que si el desempeño en la prueba, en fin. Bueno, escogieron a los mejores, indudablemente. Había que tener una palanca. Yo quedé en el 35 de espera y estuve que espera y no. Nada. No se ¿Qué me... hiciste finalmente? Bueno, no me puse a trabajar. ¿En qué? Había mala situación en la casa, mi padre había muerto en esos días, estaba la situación muy difícil. Entonces yo dije, no, yo voy a trabajar aunque sea un año y luego me regreso. Pero no, me empecé a trabajar. Me acuerdo que me fui a trabajar en el correo. Estaban necesitando un cartero y yo no sé por qué razón no buscaban una persona mayor, sino buscaron un muchacho. Y yo empecé a trabajar en el correo. Trabajé ahí unos años, unos meses, ¿no? Pero ¿cómo hacías, Mario, para llevar esas cartas? ¿O telegramas? ¿En qué te ibas? En bicicleta. ¿En bicicleta? Sí, una bicicleta que tuve que comprar yo. Menos mal que me sirvieron de fiador en una casa que vendía bicicletas aquí. Y pues el señor se hizo responsable por el pago y me fiaron la bicicleta. ¿Y si la pagaste? Por supuesto, sí la pagué. Pero después me la robaron. Ajá. ¿Y dónde te tocaba repartir las cartas? Lo más lejos, háblanos ahí de los sectores. Por todo el pueblo. Eso llegaba a la valija y entonces uno hacía la distribución. Había un estante donde estaba por el abecedario. Entonces uno las iba metiendo allí, pum, 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 luego cogía, organizaba por dirección y eso era rápido, eso no era tan difícil. Pero tengo muchas anécdotas de eso, dígame qué. Vamos a contar algunas de las más. Sí, bueno, el robo de la bicicleta ocurrió ahí, porque como yo era un jovencito que, bueno, como todo joven que tiene siempre su atractivo y su cosa, me invitaban para fiestas. Y yo iba, pero me iba con la bicicleta. Y yo, bueno, no me la robaban nunca, hasta que un día entré a una fiesta, estaba tan buena la fiesta y estaba yo tan enamorado que cuando salí ya no estaba la bicicleta. No me importó mucho porque la muchacha me dijo que sí. Ok. Entonces yo cambié la bicicleta por aquel amor. No me sintió tanto. Busqué otra. Sí. Y así. ¿Pero otra bicicleta o otra muchacha? ¿Cómo? Yo creo que las dos cosas. Otra anécdota de cartero, ¿no? Hay por allí también otra cosa que te... Chicos, sí, había mucho obrero colombiano trabajando aquí. Gente casi sin cultura, que escribían muy mal. Aquellos escritos que estaban en el sobre estaban muy mal.
Entonces había una fonda en la ranchería, una pensión, que se llamaba, que la regentaba, la asistía una tal señora Petra Vera. Entonces las cartas decían, pensión de la señora Patrera, para entregar a un fulano que trabaja en una batera por allá por el Tocuco. Esas eran las direcciones. Entonces ya yo sabía que tenía que dejarlas en casa de la señora Patrera, Petra Vera. No. Y así muchas cosas. Y de otro trabajo que te tocó hacer. Bueno, yo estuve de mesonero en un restaurante en el mercado, unas fonditas que vendían sancochos y vendían cosas y vendían desayunos y eso. Ahí trabajé un tiempo también. Pintando casas y cosas por ahí, antes de comenzar el bachillerato. Ya. Fue más que todo eso. Ya después que yo terminé el bachillerato fui a trabajar con el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, aquí en Machique, lo que llamaban el INOS. Allí trabajé hasta mi jubilación. Ya. Sí. Y, Me jubilaron muy joven todavía, porque por cuestiones de contrato colectivo, había años que representaban más de uno. Pues yo trabajé con Aguas Negras y esas cosas. Entonces yo a los 40 años estaba jubilado ya. Por eso digo muy joven. sí, claro. 40 años jubilado y después me desarrollé en otras actividades agropecuarias y eso. Ya. Y conociste a Mingo. Bueno, el tío Mingo para mí, eso fue quizás una de las cosas más interesantes que me pasaron en la vida. Porque él era un tío muy familiar, era uno de los hermanos menores de mi padre. Y tío era poeta, él escribía muchas cosas. Y entonces el que me descubrió fue él a mí, porque yo lo veía desde lejos y yo más bien le tenía un poco de miedo, porque siempre era la cara seria y la cosa. Pero él se fue acercando a mí y fuimos grandes amigos. Mi tío fue más un amigo que un tío para mí. Sí, parrandeábamos juntos, disfrutábamos mucho de la vida, de los chistes, de las cosas, de sus anécdotas. Mingo Márquez fue un aventurero, bueno, tú sabes que él fue el líder de la gira Machiques de Troy. Eso fue una gira espectacular que yo creo que merece un premio Guinness. Necesita, eso debe ser divulgado y debe ser, bueno, que la gente aprecie esa proeza que hicieron esos tres Quijotes encabezados por Mingo Márquez, José Joaquín Rojas, nativo de la Villa del Rosario, y un periodista de Maracaibo llamado Regulo Díaz, a quien le decían Curubinda. Esas tres personas salieron desde Machiques y duraron 7 meses para llegar a Detroit, en Estados Unidos. Eso es algo extraordinario. La famosa gira. La famosa gira. La hazaña. La hazaña, eso fue una hazaña. ¿Y alguna anécdota con Mingo? De esa bien jocosa. Chico, él tuvo muchos tropezones, porque él fundó una finca en la sierra, en la zona del Tocuco. Y entonces, bueno, él compró un fundito ahí, por supuesto, y entonces fue comprando más funditos y hizo una finca más o menos de, creo, qué sé yo, como unas 300 hectáreas, pero tenía mucha serranía. El valle tendría unas 100 hectáreas más o menos en el valle del Tocuco. Muy buena, muy productiva. Y empezó a tener problemas como se tienen actualmente con los yupas. Y los yupas estaban apoyados por el clero, que estaban haciendo la misión y eso, la misión de los Ángeles del Tocuco. Y tuvo tropezones con esa gente, por los linderos y por las cosas. Una vez le quemaron un tractor, él estaba haciendo unos trabajos en la sierra y ese tractor no fueron los indios los que tomaron la iniciativa de quemarlo. Él decía que fueron ellos, los representantes de eso, del clero ahí en esa oportunidad. Porque es que el clero ha tenido muchas tropezones y muchos
ha hecho muchas cosas indebidas en la historia, ¿no? Y no por eso dejan de ser respetables ni dejan de ser en personas en quien se puede creer, porque ovejas negras hay en todas partes. Claro, claro. ¿Sí? Entonces había alguien ahí que se hizo enemigo de Mingo y le causó mucho daño. Ya, ya. Entonces Mingo, como tenía una pluma, él escribía fuerte. Entonces él hacía unos panfletos y yo se los ayudaba a regar y eso. Yo le servía de amanuense, yo le escribía las cosas. Ajá. Y bueno, hay muchas historias de esas. Podemos recordar algunos de esos versos. A ver, hay por cierto una estrofa de décima que yo la recuerdo, muy fina, muy bien hecha, que decía, en la refriega, en la tarde, que no, que la razón la tengo yo, que nosotros, que los indios. Bueno, decía, escribió Tío Mingo, como es lo más natural, el criollo muy diligente se dirige amablemente al palacio episcopal, confiando todo a arreglar por bondad de Monseñor. Pero aquel rostro de amor, fino disfraz de afligido, clama que el indio está herido por el gesto usurpador. Decía, no, la tierra es de ellos, vos la usurpaste. Y decía Tío Mingo, no, cuando yo llegué ustedes no estaban. Y ahí vienen a la diatriba. Pero la pluma de Mingo, cómo escribía esas cosas. Un hombre que tuvo muy poco estudio académico, muy poco. Fue autodidacta más bien, pero era un poeta muy fino. Existen ahí poesía de él que vale la pena analizarla a fondo. Por eso es que la peña literaria que nosotros tenemos lleva su nombre. Peña literaria JDM, José Domingo Márquez. Yo, sin buscarlo, sin decir yo quiero ser, los muchachos me nombraron presidente de la peña. He querido en muchas oportunidades darle chance a otros. Pues ya la peña tiene 7 años de fundada, 8, va para 8 creo. Y entonces yo he querido darle chance a otros para que se encarguen, para que la movilicen. Pero yo creo que si ahora me la quieren quitar van a tener que pelear conmigo. Vitalicio. Sí, ya yo me acostumbré. Y es que con el solo nombre me recuerda a mi tío, que no fue mi tío, fue más bien mi amigo, mi maestro en poesía y en todas esas cosas, en esas vivencias de la vida. Vamos a sacar a la luz pública algunos de esos versos que tenemos. No hay versos para la peña, no existen. Bueno, en la peña, en este tiempo que tenemos en la peña, se han publicado varios libros, varios poemarios. Tenemos a Ender Romero, que es un excelente poeta, tiene un libro que se llama Canto a la Sierra, que eso debe ser, ese libro, ese Canto a la Sierra debe ser motivo de llevarlo a las escuelas y enseñárselo a los niños y a los adultos también, porque es una pluma ágil, muy bueno, muy lleno de metáforas y de cosas que de verdad es un encanto. Ender es un poeta, lo que llaman los críticos, un poeta exquisito. Claro que sí. Sí. La verdad es que Ender sí, está por encima de muchos poetas de renombre. Y él no tiene renombre todavía, pero algún día llegará. Claro que sí. Nario, y tu persona no hace verso, no ha escrito nada. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Yo aprendí mucho de Tío Mingo, la forma de estructurar una décima. La forma, bueno, Tío Mingo escribía no solamente décimas, Tío Mingo escribía en verso alejandrino, unos versos de 16 sílabas que son los versos más elegantes que hay, ¿no? ¿Podemos recordar alguna de las inspiraciones de Mingo? Sí, cómo no. Por ejemplo, en la lápida de Mingo hay una estrofa de un poema de él, que la recuerdo en este momento, como no, esa estrofa está en su lápida. Dice, oh tierra, madre de la existencia entera, sonriente ante el prodigio de tus lucros, yo te pido por Dios que cuando muera me permitas salir de mi sepulcro para verte regando en primavera al bello araguaney que está de fiesta, a las aves y al campo en su alegría, luego darte mi elogio de poeta y tornar a mi eterna tumba fría. Eso está escrito en la lápida de Mingo Márquez. Y precisamente él es el autor de esa poesía.
Ya, ya. Y alguna otra que recordemos así de... Bueno, durante el viaje Mingo escribió muchas cosas. El Mingo escribió un poema corto que para mí es una maravilla, tiene mucho contenido. Ellos pasaron muchas vicisitudes y estuvieron una vez que casi murieron en el camino, perdieron el conocimiento por la rudeza del tal, sacar el fotingo aquel de los barriales. Bueno, eso fue algo que para el pelo, chicos. Esa gente se salvó de vaina, como decimos aquí. Entonces, él escribió esto: muriendo en lluvia cruel que el tiempo ensaña, sin algo que comer ni una cabaña. El Dios de la inclemencia echó al viajero a que llevase el bolso de su hazaña. Permitióle morir en lo postrero y la muerte quedóse en la montaña. Ese poema corto, eso tiene un contenido inmenso. O sea que ellos lograron vencer las dificultades y por eso la muerte se quedó allá. Ellos no. Ellos regresaron vivitos a Machique, a Zulia, pues, porque a Venezuela. Los recibieron en la Guaira con honores. El club de, ¿cómo se llama? El club automovilístico de Caracas, de Venezuela. Hicieron una caravana para llevarlos desde La Guaira hasta Caracas. Bueno. Y luego vinieron recorriendo todo el país y llegaron en el Fotingo al sitio de donde arrancaron hacía 7 meses antes. Sí. 7 no, 9 meses. Porque 7 meses, yo confundo la fecha, ¿no? Porque 7 meses ellos echaron en llegar a Detroit. Pero el resto fue la estadía en Nueva York, en Detroit, en Nueva York, y el regreso y tal. Por eso fueron 2 meses más. Sí. Ya. Sí. Pero el 31 de octubre, ellos salieron el 27 de diciembre de Machique y llegaron a Detroit el 31 de octubre. Estaban celebrando la noche de Halloween, en que eso es norteamericano. Y para ellos fue una sorpresa que vaina, pero bueno, ¿y qué es esto? No faltaba, Y precisamente ese día estaba yo cumpliendo 2 años de nacido. Porque yo nací el 31 de octubre del 45 y la gira fue en el 47. Y él me lo contaba y yo comparaba las fechas. ¿Cómo me iba a dar cuenta? Mario, ya han jubilado de varias actividades, la actividad de pintor, de limpiapatio, de cartero, de productor. ¿A qué se dedica Nario ahora en la actualidad? A escribir. ¿Ah? A escribir. A escribir poesía. Hay personas a las cuales les gusta mucho mi poesía, sobre todo el amigo Ramón. Él dice que de dónde saco yo esos versos, que cómo hago. Por ejemplo, vamos a darle una demostración aquí a los que nos están viendo. Uno de tus versos ahí. Bueno, en una oportunidad yo fui a una fiestecita que me invitaron y conocí a una muchacha y entonces yo hice amistad con ella y ella me dijo que le escribiera algo, ¿no? Y yo después, yo la seguí viendo y después le dije, escribí así: esa noche yo tuve la gran suerte de coincidir contigo en un lugar y te juro que el momento fue especial al sentir el placer de conocerte. Pasaron los días y yo sin verte. Decidí volver de nuevo al lar, pensando que allí podrías estar esperando por mí quieta y silente. No me equivoqué, volví a tenerte y en tu hermoso rostro vi aflorar una sonrisa que no podré olvidar por bella, sincera y elocuente. Excelente, Nario. ¿Ah? El poeta, definitivamente. Entonces a eso te dedicas ahora, a hacer versos. Sí, a eso. Y a presidir la peña, ¿no? Y a presidir la peña, claro. Y a estar en el Parnaso. A estar en el Parnaso, que es esta casa. Yo les dije una vez muy emocionado ahí que consideraran que esta era la sede permanente de la peña literaria. Y entonces ellos lo bautizaron el Parnaso. Ya. Dario, ¿qué reflexión le podemos dar a nuestros amigos que nos están viendo?
unos aquí mismo en nuestro lar, otros ya se han ido. ¿Qué le podemos decir a todos los perijaneros que nos ven, que ven como ya nuestra cultura es suplantada por otro? De repente ya no se dicen versos tan bonitos, sino ahora se utilizan otro tipo de estilo. Sí, eso ha cambiado. ¿Qué podemos reflexionar sobre eso? Ha cambiado mucho, ya no hay quien escriba un soneto. Ender Romero nomás escribe esos sonetos espectaculares, que la verdad es que es envidiable. La pluma de Ender es algo maravilloso. Es miembro de la Peña y un tremendo amigo. Chico, yo le oí al Víctor Hugo una cuestión de que cualquiera podría ser repentista y hacer versos al aire y tal, porque esa era cuestión de meterse en el asunto y transitar por esos caminos, pues, de la poesía y del verso al vuelo y esas cosas. Y se lo creo. Yo no he logrado ser repentista, pero yo recuerdo que ya era un hombre, ya tenía hijos cuando empecé a hacer versos. Sí. Y al principio me costaba mucho y ahora no. Ahora yo me siento, reflexiono un rato y algo bueno me sale. Me dicen los amigos, esa vaina sí está buena. Bueno, a veces que me da pena enseñarlos porque creo que se van a burlar de mí, pero no. Yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Sí, yo tengo una anécdota de cuando yo estudié en Valera. Tenía 17 años, que cursé mi primer año allá. Hicimos unos amigos, muchachas y muchachos, y ya para despedirnos, yo no sabía que no volvía, porque me estaba esperando el segundo año en Machique que no existía. Yo dije, no hay primero, menos va a haber segundo. Yo creí que yo volvería a Valera. Entonces, una noviecita ya, un enamoramiento de esos juveniles estudiantiles y tal. Entonces, la muchacha me trae, antes se utilizaban libreticas que llamaban para ¿cómo llaman? Que firman los artistas. Los autógrafos. Autógrafos. Entonces ella me pasa aquella libretica y un bolígrafo y me dice, escribe un autógrafo. Yo quedé loco. Y yo, como todavía lo nuestro no estaba muy claro, los amoríos eso no estaba muy claro, le digo yo, aunque lo diga Milao y lo repita Zenaida, yo sufro las represalias de ese amor que no nació. Te lo dirán con bonanza de la noche al amanecer y tengo yo la esperanza de un día verlo nacer. Eso fue el autógrafo que yo le escribí. Y yo no escribía verso, nada. Y no tenía mucho tiempo de andar conmigo, porque yo empecé a andar conmigo, claro, desde muy muchacho, pero en otras actividades. Y después que Mingo, tal, que me cogió confianza, yo le servía de amanuense, yo escribía sus cosas, después que aprendí. Ya. Y esas palabras bonitas que hacían conquistar corazones. Sí, como no, sí se logran, como no. ¿Qué verso les decíamos? A ver, ¿qué palabras bueno, empleábamos ahí? Por ejemplo, hay una cuestión que yo llamo vida latente, así la titulé. Dice, en décima espinela, porque hay muchos tipos de décimas. Siempre la espinela será décima, pero no nunca la décima. No siempre la décima es espinela. Te quiero decir con eso que es la más elegante, la más difundida. Eso en toda la América se usa, la décima espinela, que tiene su estructura, ¿no?, muy rígida, por cierto. Dice así: en esta tarde apacible tu recuerdo llega a mí, con inmenso frenesí, a mi alma tan sensible. Pero veo lo imposible de contar con tu cariño. Por eso es que tanto riño hasta con mi propio ser, y al no poderte tener, rompo en llanto como un niño. A veces sueño contigo y pienso que estás presente. Si despierto estás ausente y mi fantasía he perdido. Preferiré estar dormido y dormir eternamente hasta perder la razón para que mi corazón obtenga vida latente. Oh, qué bien, qué bien. Leonardo, el tiempo en televisión es muy corto, ¿no? Pero sin embargo
Nos gustaría escuchar tus palabras finales, que podemos agregar acá a Bueno, esta interesante conversa que tenemos acá. sí, yo creo que yo una vez le dije a una señora, porque yo me puse a hacer versos y bueno, y empecé y se los enseñé a una señora, a una amiga mía, una señora de mucho respeto y de mucho conocimiento. Leía mucho a esa señora. Yo le dije, no, señora Adela, cualquiera puede hacer un verso. Y me dijo, no, hijo, no, cualquiera no hace versos. Y si así son porquerías malucas. Pero eso que estás escribiendo vos no es maluco. Eso no lo hace cualquiera. Me sorprendió y eso me sirvió como de estímulo, ¿no? Yo dije, si a esta señora le gusta lo que yo escribo, a lo mejor a otros también. Bueno, y he incursionado por esos caminos de la poesía, pero me atrae mucho la narrativa. Me gusta mucho narrar algo, porque es que eso se extiende uno, ¿no? No es lo mismo aquel corset que te ponen, sobre todo en la décima, que tenés que rimar y tenés que tener una métrica precisa. En cambio, la narrativa es prosa, donde tú te explayas y escribes, y esa prosa puede ser poética, ¿no? Y entonces eso, además de adornar el relato que estás haciendo, hey, te atrapa al lector. Por ejemplo, en un libro que yo edité, que me editaron, pues, yo publiqué, hago una prosa poética en uno de los cuentos, de los chistes, de los relatos, donde digo, salí esa tarde de la hacienda del capitán, y como siempre, disfruté de la vereda de matapalos que adorna su entrada de acceso. Levanto a lo que salgo al camino, miro y avisto a lo lejos un hermoso araguaney, ¿no? Vestido de oropel, su vestimenta amarilla, ¿no? De oropel. Sí. Cambio la mirada y entonces consigo un aceituno floreado con su luctuoso color morado, ¿no? Ese contraste, el luto y la fiesta del araguaney, la primavera y tal. Y como estábamos ya entrando a Semana Santa, porque fue en plena primavera, Semana Santa es en abril o en marzo, ¿no? Siempre en los tiempos de primavera. Digo yo que ese contraste del morado luctuoso al amarillo de fiesta es como si esos árboles estuvieran ya preparados para celebrar lo que se celebra en esos tiempos, ¿no? La fiesta de la primavera y el luto por la muerte del Nazareno, ¿no? Todos dos representaban algo. Eso lo describo yo en ese cuento y para mí el cuento no significa nada. Un cuentico que termina por ahí en cositas, pero lo bueno es lo que uno puede escribir para adornar un relato y una cosa de esa. Mario, no nos queda más que agradecerte que nos hayan recibido aquí en el Parnaso. Tus palabras finales, si te puedes despedir en verso, aunque tú dices que no improvisas, pero bueno, no, yo no, tienes algo por ahí. Yo no improviso. De repente tienes alguno de tus versos por ahí que quieran decirnos sí, ya como despedida. Sí, a ver si recuerdo algo de un poema que dice que se llama Remanso de Paz. Sí. Como un tropel de caballo, mi musa se hizo presente y pensé inmediatamente, claro, si estamos en mayo. Si asoma raíz con tallo la flor, aparecerá. No sé, porque así es como se expresa un gran amor sin maldad. Y me explayo por ahí escribiéndole versos a lo que es la primavera y lo que es un sitio como este, que es paz, que se respira paz, se respira tranquilidad. Y ojalá lo tuviera a mano que lo pudiera recitar completo. No lo tengo aquí. Porque los primeros poemas que hice, ellos se admiraban, ¿no? Pero ¿cómo vos podés narrar todo eso si no tenés el papel en la mano? Porque eran los primeros, y me los aprendí mucho. Ahora son tantos que no los recuerdo. Gracias, Nadio, gracias. Bueno, no, por nada. Y la gente que se quiere iniciar en esto de la poesía y en esto de la escritura, que no tenga miedo, que se meta
que se meta. En el camino se enderezan las cargas. Yo he aprendido mucho de Ramón, porque Ramón me antecede a mí en cuanto a la escritura. Ramón es un tremendo escritor, tiene varios libros publicados, yo creo que tiene más de 10, y muy buenos, la mayoría muy buenos. Entonces yo dije, bueno, si Ramón lo hace, yo creo que yo también, yo lo voy a intentar. Y ahí por esos caminos ando. Y recibo mucha ayuda de él y muchos consejos. Gracias, Nario.